Si estás pensando en crear una tienda print on demand en Etsy, pero no sabes cómo poder iniciar o qué paso seguir, entonces quédate en este video porque te estaré mostrando paso a paso cómo hacerlo. Comenzaremos desde qué cosas necesitamos para poder registrarnos. 2. Cómo poder abrir correctamente una tienda en Etsy. Y 3. Cómo poder conectarlo a la plataforma de nuestro proveedor, que en este caso sería Printify. Todo esto lo puedes hacer en un solo día y asegúrate de quedarte hasta el final porque también quisiera brindarte algunos consejos que puedes seguir luego de abrir tu tienda correctamente. Por si no tienes claro qué es Print on Demand, es un modelo de negocio que te permite poder crear diferentes diseños para que luego puedan ser vendidos en productos como camisetas, tazas, fundas de celulares, bolsos, etc. Pero no tienes que invertir en costosas maquinarias ni equipos porque de todo esto se estará encargando un proveedor, que en este caso es Printify. Una vez que nosotros tengamos una venta en nuestra tienda, ellos se estarán encargando de poder producir el producto con el diseño que tú le has enviado, como también empaquetarlo y enviárselo a tu cliente. Entonces nosotros nos encargaremos de poder crear diseños de calidad, como también toda la parte de atención del cliente, ya que será nuestra tienda. Y hay algunas cosas que han cambiado desde el año pasado a este año para poder registrarnos en Etsy, y una de esas es que hasta hace aproximadamente 2 meses el poder crearte una tienda en Etsy era totalmente gratuito, pero hoy en día tiene un cobro de $15. Según lo que nos comenta Etsy, esto con el objetivo de poder tener una plataforma más segura no solamente para los compradores, sino también para los vendedores. Y algunos consejos que te recomiendo que puedas tomar en cuenta antes de poder crear tu tienda es: 1. Asegurarte de no estar utilizando VPN, ya que esto podría llevar a la suspensión de tu cuenta. Recuerda también de que si estás creando tu tienda Etsy con todos los datos de un país en específico, asegúrate de crear tu tienda en el país en el que estás registrándolo. Por ejemplo, si vas a crear tu tienda con todos tus datos de Estados Unidos porque eres residente o ciudadano, pero te encuentras en España, entonces en este caso no debes crear tu tienda en España con tus datos de Estados Unidos. Tienes que encontrarte en el país en el que va a ser registrado, porque Etsy podría identificar esto y podría terminar en la suspensión de tu cuenta. Y por si quieres ver si tu país está permitido de poder vender en Etsy, a continuación te dejo un screenshot con los países que están permitidos en este 2024, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, México, Chile, Perú y Argentina. Si deseas, puedes darle pausa al video y poder ver si es que tu país está disponible. Y recuerda que si te encuentres en alguno de estos países que no sean Estados Unidos, igual puedes vender exclusivamente a Estados Unidos o a Estados Unidos y otros países. Personalmente solamente vendo a Estados Unidos, porque si trabajamos con Printify, los envíos dentro de Estados Unidos son mucho más rápidos, como también económicos, ya que sus fábricas se encuentran dentro del país. Y 2, porque si bien Etsy es un mercado que año a año sigue creciendo, según estadísticas, el 70% de los compradores se encuentran en Estados Unidos, así que es un gran mercado. Pero si deseas, otros lugares a los que también puedes vender son países como Canadá o incluso todo lo que es Europa. Ahora, ¿qué necesitamos para poder abrir nuestra tienda? 1. Tener un correo electrónico a la mano, puede ser tu correo personal o algún otro correo electrónico que quieras crear exclusivamente para tu tienda. En caso utilices tu correo electrónico personal, luego puedes cambiarlo internamente en Etsy. 2. Ten tu identificación a la mano y asegúrate de utilizar los datos que estén ahí exactamente iguales durante todo el proceso de tu registro. Por ejemplo, si de repente en tu ID estás como Juan Pedro Pérez Villa, entonces durante todo tu registro, cuando te pregunten nombres y apellidos, debes de colocar estos 4 datos, que en este caso sería Juan Pedro Pérez Villa. No cometas el error de utilizar solamente un nombre y 2 apellidos, como por ejemplo Juan Pérez Villa, o de repente solamente un solo nombre y un apellido como Juan Pérez. Igualmente, la dirección que esté en tu ID debe coincidir con la dirección que hayas registrado junto a una tarjeta de crédito o débito que va a ser registrada en Etsy. ¿Ok? Justamente lo siguiente que necesitarás es una tarjeta de débito, ya que te estarán pidiendo esto para que allí recibas los pagos de tu cliente, y segundo, para que puedas pagar en este caso el fee de $15, como también algún listing que deseas subir, que el costo es de 0.20 centavos y te dura 4 meses, que en unos momentos estaremos hablando un poco más a detalle acerca de eso. Y nuevamente asegúrate de que tus datos en estas tarjetas de débito principalmente, que va a ser el que vas a necesitar sí o
sí coincidan tanto tus nombres y apellidos con tu identificación. Y por último, si vives en Estados Unidos, también vas a necesitar tu permiso de trabajo, es decir, tu Social Security o tu ITIN para que puedan ver que todo es totalmente legal. Ahora sí, comencemos. Entonces, comenzando, el primer paso es el de poder entrar a la página oficial de Etsy. Si deseas, puedes entrar directamente desde www.etsy.com. O si deseas, tengo un link de referido que si entras con ese link te estarán regalando 40 productos gratis para que puedas subir a tu tienda. Por si no estás muy familiarizado con cómo funciona Etsy, si bien la plataforma no te cobra una mensualidad como la mayoría de plataformas, te estará cobrando 0.20 centavos por cada producto que subas, que también es muy conocido como listing o listado. Y este va a tener una duración de 4 meses. Luego de este tiempo, tú puedes decidir si deseas renovarlo nuevamente y te estarán cobrando 20 centavos otra vez, o si deseas simplemente dejarlo allí y ya no te cobrarán más. Así que cuando le des clic al link que te estaré dejando en la descripción, te saldrá algo así. Puede ser que no te salga mi nombre ni esa imagen porque puede que sea de otra tienda, pero en realidad eso no importa, sino que te van a dar los 40 listados gratis en caso desees. Y luego daremos clic a Open a Shop Today. Así que una vez aquí te estará saliendo esta página donde te estará dando la bienvenida y te estarán diciendo cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder abrir tu tienda. Aquí incluso te menciona el fee de $15. Y luego de esto simplemente damos clic a vamos a hacerlo. Luego te estará saliendo esta imagen que prácticamente te está preguntando qué es lo que te trajo a Etsy. Si deseas, puedes responder una de estas alternativas o siéntete libre de poder colocar simplemente pasar la pregunta. Luego te estará saliendo esto que son prácticamente preguntas de rutina. También siéntate libre de poder simplemente pasarlo. Y ahora sí, comenzamos con empezar nuestra tienda. El primer paso es acerca de las preferencias. En este caso te van a estar preguntando, por ejemplo, en qué idioma prefieres, si inglés o español. En mi caso yo vivo en Estados Unidos y si bien mi inglés cuando recién empecé no era perfecto, de todas maneras decidí colocarlo en inglés para poder familiarizarme bien con todo esto de Etsy. Pero en caso no te sientas cómodo colocándolo en inglés, entonces puedes utilizar el español por aquí sin ningún problema y más adelante si decides cambiarlo también puedes hacerlo. Luego por aquí te preguntan cuál es el país de tu tienda. Recuerda, si te encuentras en Estados Unidos y estás registrando todo en Estados Unidos, entonces elegimos el país. Si de repente vives en otro país como por ejemplo España, México o algún otro, entonces debes de colocar tu país. Y por aquí te preguntan cuál es la moneda de tu tienda. En este caso yo he colocado dólares y mi recomendación es de que puedas colocar en general en dólares porque es la moneda principal y sobre todo si es que va a ser dirigido a Estados Unidos. Una vez terminado esto, simplemente colocamos guardar y continuar. Y el siguiente paso es el de poder crear el nombre de nuestra tienda. Si es que ya has pensado en algún nombre de tu tienda, siéntete libre de poder colocarlo por aquí. Asegúrate de que sea de 4 a 20 letras y que no tenga letras especiales ni tampoco acentos o tildes. Ahora, si es que lo colocas, tal vez te salga algo como esto que ya está utilizado. Y por aquí Etsy nos da algunas referencias de otros tipos de nombres que podrías utilizar y que sea muy parecido al que estás colocando. Igualmente mi recomendación aquí es de que no pases tanto tiempo pensando en cuál va a ser el nombre de mi tienda. Créeme que es lo menos importante y además si deseas puedes colocar cualquier nombre al principio y luego puedes cambiarlo internamente. Una vez listo, simplemente colocamos guardar y continuar. Ahora Etsy nos estará preguntando algunas características de nuestro listado. Lo primero que nos preguntará es acerca de la categoría. En este caso, por ser nuestro primer producto, simplemente vamos a colocar diferentes datos básicos para que nos deje continuar hasta terminar la creación de nuestra tienda. En realidad, el primer producto que vamos a colocar oficialmente en nuestra tienda lo vamos a hacer luego de este proceso. Así que en este caso podemos colocar categoría, por ejemplo, algo como camiseta, que en inglés se escribe como shirt. Y luego cuando escribas t-shirt o shirt, te va a salir estas diferentes opciones, así que puedes colocar el primero, por ejemplo. Luego te estarán preguntando qué tipo de producto es el que vas a subir, si físico o digital. En este caso, siéntate libre de poder colocar físico. Y luego te estarán preguntando algo como quién hizo este producto, quién lo está haciendo, qué tipo de producto es, para qué fue hecho, cuándo fue hecho, etc. Entonces, por aquí, si te preguntan quién lo hizo,
por ser nuestro primer producto, además, simplemente vamos a colocar que nosotros. ¿Qué es este producto? Un producto finalizado o de repente algún tipo de herramienta. En este caso, nosotros siempre vamos a vender un producto ya finalizado. Y cuando te preguntan cuándo fue hecho, vamos a colocar como alternativa made to order, es decir, hecho a pedido. Una vez respondido esta parte, colocamos guardar y continuar. Ahora nos estarán pidiendo más detalle acerca del listado o del producto que estamos subiendo. En este caso te dicen coloca un título para tu producto, siéntete libre de poder escribir lo que desees. En este caso yo coloqué algo como Madrina Shirt, por ejemplo. Luego por aquí te estarán pidiendo que subas por lo menos una foto del producto. Siéntete libre de poder colocar cualquier foto que tengas, solamente asegúrate que no sea con derechos de autor. Por ejemplo, no vayas a colocar alguna foto que tenga que ver con una película, una serie, ni nada de eso. Una camiseta simple o algún otro diseño que de repente haya sido creado por ti estaría perfecto. Simplemente colocamos agregar por aquí y se estará subiendo automáticamente la imagen. Luego lo siguiente que nos estarán preguntando es acerca de la descripción. Nuevamente lo vamos a hacer para poder pasar al siguiente paso, así que por aquí coloqué lo mismo que el título, que sería Madrina Shirt. Luego si bajamos un poco más, nos estarán preguntando acerca del precio. Y como mínimo podemos colocar $1, así que puedes colocar $1, $2 o como desees, y en cantidad también puedes colocar 1. Nuevamente recuerda que este no es un producto oficial, es simplemente un producto que vamos a estar haciendo para la creación de nuestra tienda. Luego si deseas puedes eliminarlo o editarlo. Una vez listo esto, si seguimos bajando, nos estará saliendo acerca de etiquetas y atributos que son prácticamente diferentes características del producto, pero en realidad no es obligatorio el poder llenarlo, así que si deseas puedes seguir bajando. Por aquí te estará saliendo nuevamente más características, pero no es obligatorio que los puedas colocar. Luego, si seguimos desplazando, nos saldrá lo que habíamos llenado hace unos segundos, que era acerca de los detalles del producto, como por ejemplo, si era un producto físico, por aquí a qué categoría pertenecía, etc. Pero lo siguiente es importante y es acerca del envío. Entonces, por abajo te estará saliendo la opción para poder entrar al envío y te estará saliendo algo como esto. Una vez en esta pantalla, simplemente damos clic a crear nuevo envío y por aquí te saldrá saliendo las diferentes opciones con características. Te voy a mostrar cuál es la mejor opción que podemos colocar en este caso. Automáticamente te van a salir estas características. Sin embargo, puedes colocar en lo que son shipping prices de que nosotros lo colocaremos manualmente, ¿ok? Luego nos dicen cuál es el país de origen. Si te encuentras en Estados Unidos, como en mi caso, coloca Estados Unidos. Y en caso te encuentres en algún otro país, te recomiendo que aquí coloques exactamente el país donde te encuentras. Todavía no vamos a incluir nada que esté relacionado a Estados Unidos, porque como te comento, este producto es simplemente para poder crear tu tienda. Así que lo mejor que podemos hacer es de poder utilizar todos nuestros datos que estén ligados a lo personal, el país en donde te encuentres y tus datos personales. Ok, entonces por aquí voy a colocar Estados Unidos, luego te estarán preguntando el código postal, que en este caso es este donde me encuentro. Luego por aquí el tiempo de procesamiento, siéntete libre de poder colocar de 3 a 5 días, que es lo regular. Y luego por aquí te estarán preguntando acerca de a dónde se van a enviar tus productos. Si te encuentras en Estados Unidos te estará saliendo una pantalla así, y por aquí donde te dan las opciones de poder vender a otras partes del mundo, podemos simplemente eliminarlo. En caso te encuentres en algún otro país, tal vez te salga tu país de origen por aquí, así que puedes dejarlo también así exactamente, pero más adelante cuando crees tu producto, que tengo un tutorial completo acerca de cómo hacerlo, entonces ya puedes agregar el país de Estados Unidos. El día de hoy vamos a hacer esto muy simple, así que en este caso simplemente dejamos el primer país y eliminamos cualquier otro país. Y en este caso de Estados Unidos puedes colocar en lo que es Shipping Service, es decir, cuántos días más o menos se demoraría en poder llegar. Puedes colocar el más regular, que suele ser USPS, de 1 a 5 días. Y donde te preguntan cuánto vas a cobrar, puedes colocar Free Shipping, es decir, envío gratuito. Y por aquí que estaríamos eliminando esta opción. Una vez listo, simplemente colocamos aplicar. Y ahora ya tenemos nuestro primer perfil de envío.
Lo siguiente por aquí es acerca de retornos y cambios. Etsy nos permite que nosotros podamos colocar en nuestra tienda y decidir si vamos a aceptar retornos de los productos o cambios. Esta, por ser la primera vez, te recomiendo que puedas aplicar esta política, pero va a depender de ti si es que más adelante vas a aceptar o no. Por ahí de repente te van a salir estas opciones como por ejemplo acepto retornos, no acepto retornos, acepto cambios o no acepto cambios y con cuánto tiempo como máximo. Siéntete libre de poder editarlo si gustas o por ser el primer producto simplemente lo dejamos así, colocamos guardar y aplicar. Y por último nos estará saliendo las opciones de renovación, que quiere decir que cada vez que subamos un producto, como te comentaba, nos van a cobrar 20 centavos. Y tendrá una duración de 4 meses. Luego de 4 meses, si tú colocas la opción automático, se va a estar renovando automáticamente y te estarán cobrando 20 centavos por este producto. Sin embargo, si colocamos manual, entonces luego de 4 meses se va a esconder dentro de tu tienda, es decir, ya no va a estar a la vista del público y tú puedes decidir manualmente si decides renovarlo o simplemente ya no. Así que puedes elegir cualquiera de estas opciones. Personalmente siempre lo tengo en manual y luego colocamos guardar y continuar. Y ahora nos estará saliendo una pantalla como felicitándonos por nuestro primer listado. Luego de esto nos dirán si deseas agregar más listados, es decir, más productos o no. Nosotros vamos a hacer esto más tarde. Puede ser que te pidan nuevamente tu correo y contraseña, así que siéntete libre de poder colocarlo para que puedas ingresar a la cuenta. Si es que no, entonces perfecto. Y ahora vayamos a la parte de finanzas. Nos estarán preguntando primero acerca de cómo te van a pagar. Entonces, algunas preguntas va a ser, por ejemplo, ¿dónde está localizado tu banco? Si nos encontramos en Estados Unidos, entonces va a ser Estados Unidos. Si nos encontramos en otro país, entonces tu banco se va a encontrar en otro país. Luego nos estarán preguntando qué tipo de vendedor eres. Recuerda que para poder vender en Etsy no es necesario en Estados Unidos el tener una LLC. Como persona individual puedes vender. Así que en este caso puedes colocar como persona individual. Y luego llegaremos a todo lo que son nuestros datos personales, que es súper importante que todo coincida exactamente con nuestra identificación y todos los datos de nuestra tarjeta o permisos de trabajo. Entonces, en este caso nos preguntan cuál es nuestro país de residencia. Cada uno aquí colocará el país donde está viviendo, donde se encuentra actualmente. Por aquí tu nombre, tu apellido. Y luego llegaremos a la parte de colocar toda nuestra información personal. ¿Okay? Entonces esto es muy importante. Nos estarán preguntando, por ejemplo, cuál es nuestro país de residencia, que es donde está siendo registrado la tienda. Si te encuentras en Estados Unidos, Estados Unidos. Por aquí te estarán preguntando también tu nombre exacto, que como dice aquí tiene que ser exactamente como aparece en tu identificación. Por aquí también tu fecha de nacimiento y la dirección donde te encuentras, que tiene que estar relacionado tanto a tu ID como también tus tarjetas. Es decir, a cualquier cosa que esté relacionado a tus datos personales. Luego colocamos guardar y continuar. Una vez que coloquemos guardar, de acuerdo al país que tú hayas colocado aquí, te estará haciendo preguntas extras. Como por ejemplo en mi caso, porque me encuentro en Estados Unidos, me están preguntando un Social Security. Aquí coloqué cualquier número, pero en tu caso debes de colocar tu Social Security, como también todos tus datos personales nuevamente, tal vez de la dirección en la que te encuentras. Si es que te encuentras en otros países, probablemente te pregunten algún dato adicional que esté relacionado exactamente al país donde te encuentres. Luego, si vamos un poco más abajo, te estarán preguntando por aquí algo sobre si has vivido en algunos de estos países en los últimos 10 años por más de 6 meses, como por ejemplo Cuba, Irán, Corea del Norte, etc. Si es que no has vivido en ninguno de estos países, entonces simplemente colocamos no. Y luego te estarán preguntando acerca de la información de tu banco, que será donde te estarán pagando. Puedes conectarlo directamente a Places que te encuentras en Estados Unidos y algunos otros países. Entonces, por aquí siéntete libre de poder conectar tu cuenta de banco para que puedan corroborar que efectivamente eres tú. Una vez listo, colocamos guardar y continuar. Luego de esto ya vienen los últimos pasos, que es básicamente colocar tu información de la tarjeta de crédito o débito con el que estarás pagando los $15 que te estarán cobrando en esta página probablemente. Y una vez que termines con esta información, por último te estarán preguntando acerca de la seguridad de tu tienda. Para eso es necesario que puedas conectar tu tienda de Etsy junto a un número de teléfono.
Así que por aquí puedes colocar tu número de teléfono, que te envíen un mensaje de seguridad y colocar por aquí el código de verificación. Una vez terminado esto, simplemente colocamos continuar y ya tendrías tu tienda Etsy lista. Por cierto, una vez registrados en Etsy, ya podrías pasar, si deseas, a poder crear lo que es tu banner, tu logo, las políticas de tu tienda, pero todo eso hablo en un video exclusivo en mi canal, así que te estaré dejando el link de este video en la descripción por si deseas verlo luego de que termines este video. Por el momento pasaremos a poder crear nuestra cuenta con el proveedor Printify para poder conectar la plataforma con nuestra tienda de Etsy. Para ello podemos entrar directamente a la página oficial de Printify, printify.com, o puedes utilizar el link de referido que te estaré dejando en la descripción de mi video. Y por cierto, el registro es totalmente gratuito. Entonces, una vez entres a este link, te estará saliendo exactamente esta pantalla y lo primero que haremos es darle clic a empezar gratis. Una vez estemos por aquí, vamos a colocar registrarnos y te estarán pidiendo un correo y una contraseña. Aquí lo que te recomiendo es que puedas utilizar el mismo correo y contraseña que has utilizado para tu tienda Etsy para que pueda ser mucho más rápido poder conectarlos. Y no olvides de tener en un lugar seguro tanto tu correo y tu contraseña para que no te olvides. Una vez por acá colocamos registrarnos y te estarán haciendo ciertas preguntas al igual que Etsy que son prácticamente para poder conocerte un poco más. Si deseas puedes responder como por ejemplo cómo te describe mejor. Puedes colocar que tengo mi propio negocio e-commerce o si deseas otro. Luego te estarán preguntando cuál es tu principal objetivo aquí. Si deseas puedes colocar comenzar mi primer negocio online. Luego te estarán preguntando cómo fue que supiste acerca de Printify. Si gustas puedes colocar YouTube o cualquier otra respuesta. Y luego de esto estaremos entrando oficialmente a la página. Una vez aquí, lo siguiente que haremos es poder conectarlo con nuestra tienda de Etsy. Para ello nos vamos a ir en la parte superior izquierda donde dice mi nueva tienda. Damos clic por aquí y se desplazarán las siguientes opciones. En este caso podemos darle clic en la segunda opción que dice agregar una nueva tienda. Y luego nos estará saliendo lo siguiente. Aquí tú vas a tener la oportunidad de poder conectarlo a una tienda de Etsy, a una tienda de Shopify, de TikTok, entre otras plataformas. Pero en este caso nosotros estamos trabajando con Etsy, así que colocaremos conectar a Etsy. Luego de esto puede que te pidan que puedas ingresar a tu cuenta de Etsy nuevamente con tu correo y contraseña, pero si ya estás dentro de tu tienda probablemente te pidan simplemente esto, que puedas dar acceso a toda tu información. Una vez por aquí aceptamos y ya estará conectado oficialmente tu tienda de Etsy con Printify. Ahora lo que nos tocaría sería irnos a lo que son configuraciones. Por aquí en la parte izquierda vas a poder encontrar diferentes secciones como por ejemplo el catálogo de productos, los diseños que vayas creando, las órdenes que vayas teniendo, esta parte de finanzas, pero comenzaremos con lo que son configuración de la tienda. Así que entramos por acá. Y lo primero que te preguntarán es cuál es el nombre de tu tienda. Te recomiendo que puedas colocar desde el principio cuál es el nombre de tu tienda porque cuando envíen los pedidos estará saliendo de parte de quién es. Así que sí, los pedidos no van como de parte de Printify, sino del nombre de nuestra tienda. Una vez coloques el nombre de tu tienda, simplemente colocamos guardar. Luego nos iremos a la siguiente sección que es enviarlo desde dónde. Aquí tenemos dos opciones. Uno, colocar que lo estamos enviando desde la fábrica de Printify, es decir, ahí va a salir la dirección de la fábrica de Printify o del proveedor con el que estemos trabajando y abajo va a salir como si estuviera siendo enviado desde nuestra dirección, que por cierto tiene que ser una dirección de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la función principal de esto? Es de que si por alguna razón el paquete tuviera que retornarse a quien lo envió, entonces si colocamos la dirección de Printify, el paquete se va a devolver a la empresa de Printify. Y si es que nosotros colocamos aquí una dirección de Estados Unidos, entonces el paquete va a ser devuelto a esta dirección. Personalmente prefiero colocar la dirección de Printify, uno, porque no me gusta que los clientes puedan ver cuál es mi dirección, porque ahí sale de parte de qué dirección es a qué dirección. Y segundo, es que si hubiera algún problema con el paquete en el camino, entonces si es que yo colocaría aquí mi dirección,
me estaría llegando a mi casa y yo tendría que encargarme de poder enviarlo nuevamente. En cambio, si colocamos el de Printify, Printify es quien se va a encargar de toda esa parte. Así que si deseas manejarlo igual que yo, te recomiendo poder colocar esto y luego damos clic a guardar. Luego, el siguiente paso es ir a configuración de orden y aquí lo primero que encontraremos es acerca de la rotación de orden. ¿A qué se refiere con esto? Puede y hay la posibilidad de que en algún momento algún proveedor tenga algún color o algún modelo que esté agotado. Entonces, si nosotros estamos trabajando con este proveedor y se encuentra agotado, vamos a tener dos opciones. Uno, que Printify automáticamente elija enviar este pedido a otro proveedor. O dos, nosotros poder elegir manualmente si queremos enviar este pedido en esta talla y este modelo en específico con otro proveedor. Entonces, en caso desees activarlo, Printify va a estar enviándolo automáticamente. Si desactivamos, entonces nosotros vamos a enviar automáticamente con otro proveedor en caso este se encuentre agotado. Mi recomendación es que podamos colocarlo manualmente porque así nosotros podemos controlar según las calificaciones que tenga un proveedor, según el precio, lo que más nos convenga y nosotros mismos poder tomar esta decisión. En cambio, cuando lo dejamos en manos de Printify puede ser que no elija la mejor opción. Así que en este caso lo podemos dejar simplemente allí. Luego, si nos vamos un poco más abajo, nos habla acerca de órdenes atrasadas. En caso pasara que algún orden tuviera un retraso, entonces nos dicen, ¿deseas tú manejarlo manualmente si es que quieres enviarlo de repente con otro proveedor o deseas esperar? O segundo, enviarlo automáticamente a producción. En este caso, personalmente, todo este tipo de decisiones prefiero hacerlo manualmente. En realidad va a ser muy difícil que puedas tener este tipo de problema, pero en caso pasara, lo mejor personalmente lo que hago es colocarlo siempre manualmente. Y por aquí te hablan acerca de las actualizaciones, acerca de las órdenes que vayas teniendo, si deseas que Printify te vaya comunicando cómo va tu pedido, como por ejemplo si es que ya está en producción, si es que ya ha sido enviado. Así que si deseas recibir esta información a tu correo electrónico, entonces puedes activarlo. Y una vez terminado esto, simplemente colocamos guardar. Luego también nos estarán preguntando acerca de la aprobación de las órdenes. Para ello tenemos dos opciones, hacerlo manualmente o automáticamente. Es decir, cuando una persona ha hecho un pedido en Etsy, entonces se demorará más o menos 1 a 3 horas para poder pasar toda esta información a la página de Printify. Y una vez allí tenemos dos opciones. Uno, poder verificar que todo esté bien con la orden del cliente y recién enviarlo a producción manualmente, es decir, que nosotros decidamos si lo enviamos a producción o no. O la forma automática, que es que a cierta hora, si deseas, puedes colocar para que Printify envíe automáticamente todas las órdenes a producción. En mi caso personalmente siempre me gusta asegurarme de que todo esté bien antes de poder enviar el pedido, así que yo lo tengo en la opción de manual. Pero si de repente no tienes tiempo y la mayoría de tus pedidos tal vez son no personalizados, entonces puedes colocarlo de manera automática incluso a una hora en específica. Digamos que quiero que todos los pedidos se vayan a producción a las 8 p.m. Entonces colocas aquí 8 p.m. y Printify todos los pedidos que hayas tenido en el día lo enviará a producción automáticamente a las 8 p.m. Pero como te comento, en mi caso lo tengo en manual para verificar que todo esté bien y coloco enviar a producción. Y luego si nos vamos a la parte de branding, nos dará un poco de información acerca de tarjeta de agradecimiento. Tengo un video donde hablo acerca de esto, que es una tarjetita de agradecimiento que puedes agregar junto al paquete de tu cliente para que puedan ser enviados juntos. Tengo un video en mi canal donde te muestro cómo puedes editar toda esta parte de tarjetas de agradecimientos, así que te estaré dejando el link en la descripción del video por si deseas verlo. Por cierto, tener en cuenta que no todos los proveedores están disponibles para esta tarjeta de agradecimiento. La mayoría de ellos son los que están relacionados a ropa, es decir, lo que son t-shirts, sweatshirts, etc. Y luego por último nos vamos para Gift Message, que es básicamente mensajes de regalo. En caso un cliente de repente quiere enviar un mensaje personalizado para la persona que le está regalando el producto, puedes hacerlo aquí también. Y nuevamente también está disponible solamente con ciertos proveedores. Ahora veamos las partes de finanzas y para ello nos podemos ir para la parte de Wallet,
es decir, billetera, y por aquí a pagos. Una vez por aquí, Printify te estará diciendo cómo deseas pagarnos. Por si de repente no estás muy familiarizado con cómo funciona esto de los pagos, el cliente cuando hace una compra estará pagando en la plataforma de Etsy y Etsy nos pagará a nosotros. Mientras que por otro lado, nosotros somos los encargados de pagarle a Printify. Es decir, Etsy no le paga directamente a Printify. El acuerdo es de Etsy a nosotros y nosotros le pagamos a Printify. Entonces es por ello que nosotros tenemos que conectar aquí una tarjeta de crédito o débito, o incluso también te da la opción por acá de poder pagar con PayPal o Payoneer. ¿Ok? Tenemos estas dos opciones y el de aquí que es una tarjeta de crédito o débito. Y por aquí te van a estar preguntando cuál es el tipo de monedas, que en este caso te recomiendo que sea en dólares. Y luego si bajamos un poco más te habla acerca de Printify Premium. Si bien la inscripción en Printify es totalmente gratuito, tienes la opción de poder tener Printify Premium, que te permite poder tener un 20% de descuento en los precios de todos los productos. Lo que te recomiendo es que recién puedas obtener esta suscripción una vez que empieces a tener ventas regulares y básicamente se va a pagar solo e incluso te va a dejar beneficios. Pero como te digo, no te recomiendo si es que recién estás empezando el ya empezar a utilizarlo, sino más bien cuando empieces a tener ventas. Esta suscripción es de $29.90 mensual y si deseas utilizarlo, tengo un código promocional para que te puedan brindar un mes gratuito, es decir, 30 días gratis de Printify Premium utilizando el código Alison30. Así que si gustas utilizarlo, puedes colocar aquí el código Alison30, agregas el cupón y ya estarás utilizando el mes gratuito. Y por aquí te quiero mostrar esto para que puedas ver más o menos la diferencia de precios. En el caso de lo que son camisetas, los precios van alrededor de $10.93 a $15.97. Mientras que con Printify Premium tendrías 20% de descuento y por unidad te saldría saliendo de $9.13 a $13. Y estos precios solamente son en camisetas. Por ejemplo, si vendieras productos como lo que son sweatshirts, es decir, sudaderas, probablemente la diferencia de precio podría ser incluso mayor. Y una vez dicho esto, ahora sí oficialmente tienes tu tienda lista tanto de Etsy como Printify. Y ahora a continuación quisiera brindarte algunos datos que deseo que tengas en cuenta una vez que ya hayas creado tus cuentas tanto en Etsy como Printify. Uno es que no necesitas tener una cantidad de dinero en tu banco para Etsy, ¿ok? No necesitas $200, $300 en tu cuenta de banco para poder vender en Etsy. Ahorita te voy a explicar el por qué te digo esto. 2. Ninguna persona necesita tu correo electrónico para poder realizar una compra. Y 3. Recuerda nunca poner tu número de tarjeta en un link externo a Etsy. Y esto es porque hay ciertas personas que tratan de aprovecharse y puede que empiecen a enviarte mensajes vía Etsy haciéndose pasar por un cliente o de repente incluso por Etsy. Así que el objetivo de lo que te quiero decir es que puedas proteger tu tienda. Entonces, en caso recibieras mensajes como este diciéndote que tu cuenta ha sido suspendida y que para ello tienes que brindar un correo electrónico o de repente tener que hacer un depósito, te recomiendo enviarlo como spam. Luego, si es que hay mensajes que tienen el logo de Etsy y te envían mensaje pidiéndote tu correo electrónico, que tienes que hacer nuevamente un depósito o entrar al link externos, igualmente te recomiendo enviarlo por spam porque podría tratarse de una persona que está intentando estafar. Ahora, Alison, pero ¿qué pasa si es que realmente Etsy me habla? Para ello, si es que Etsy fuera quien te estuviera hablando, han creado una sección que dice From Etsy, es decir, de parte de Etsy. Si es que recibieras un mensaje de parte de Etsy, tendría que estar en esta sección exactamente. Pero si lo encuentras en esta sección que son de tus mensajes generales, es decir, en inbox, entonces simplemente ignóralo y sobre todo envíalo a spam. Así que espero esto te pueda ayudar. Gracias si te quedaste hasta esta parte del video. Espero que toda esta información haya sido de ayuda y si tienes alguna duda o consulta puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte. Y si te ayudó en algo, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!